¿Qué pensarías si te dijera que este 6 de octubre la luna nos mostrará un rostro oculto y que los eclipses han sido vistos durante milenios como señales cósmicas de cambios profundos? No se trata de una luna llena cualquiera. Esa noche presenciaremos un eclipse parcial de luna, un fenómeno que combina ciencia y misterio, astronomía y leyenda. Hoy te contaré todo lo que necesitas saber para observarlo, pero también los secretos que lo han rodeado desde la antigüedad hasta la ciencia más moderna. ¿Qué es un eclipse lunar parcial? Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite. En un eclipse total, la Luna se tiñe de rojo al entrar completamente en la sombra terrestre. En un eclipse parcial, como el de este 6 de octubre, solo una parte de la Luna quedará cubierta por la umbra, mientras el resto seguirá iluminado. Este contraste entre luz y sombra lo convierte en un espectáculo muy particular. Verás cómo la Luna se oscurece lentamente, como si alguien mordiera su superficie. ¿Cuándo y dónde será visible? El eclipse del 6 de octubre de 2025 será visible principalmente en Europa, África, Asia y parte de Oceanía. Hora del máximo, alrededor de las 22:47 UTC. Duración, desde el inicio hasta el final del fenómeno, unas 4 horas entre penumbra, parcialidad y salida. Mejores lugares para observarlo: España, gran parte de Europa, norte de África y Asia Occidental tendrán una vista privilegiada. Si vives en América, lamentablemente no podrás verlo en su fase parcial, pero siempre puedes seguir transmisiones en vivo de la NASA o de observatorios astronómicos. La ciencia detrás de la sombra. Durante un eclipse, la Tierra proyecta dos tipos de sombra. Penumbra, la zona más clara, donde solo una parte de la luz solar es bloqueada. Umbra, la sombra más oscura, donde toda la luz directa del Sol queda bloqueada. En este eclipse, la Luna entrará parcialmente en la umbra terrestre. El resultado será una imagen extraña. Parte de la Luna brillará intensamente, mientras otra parte quedará cubierta por un velo oscuro y rojizo. Misterios y simbolismos de los eclipses. Desde hace miles de años, los eclipses lunares han despertado asombro y temor. En Mesopotamia se interpretaban como advertencias divinas contra los reyes. En China se hablaba de un dragón celestial devorando la luna. En América precolombina eran presagios de guerras o catástrofes. Incluso hoy, en la cultura popular, se siguen asociando con ciclos de transformación, finales e inicios y energías ocultas. Y si los eclipses fueran recordatorios cósmicos de que nada es permanente, de que incluso la luz puede ser ocultada por la sombra, pero siempre regresa. Lo que dice la ciencia moderna: más allá del mito, los eclipses son oportunidades científicas valiosas. Sirven para estudiar la atmósfera terrestre, ya que la luz que tiñe la luna de rojo atraviesa primero el aire de nuestro planeta. También se analizan las variaciones de brillo y color de la luna para comprender mejor su superficie. Incluso algunos astrónomos usan eclipses para entrenar métodos que luego se aplican en la búsqueda de exoplanetas, al estudiar cómo un cuerpo pasa frente a una estrella y proyecta sombra. En otras palabras, cada eclipse no solo es un espectáculo, sino un laboratorio natural en el cielo. Curiosidades del eclipse del 6 de octubre. Será el último eclipse lunar visible en Europa en 2025. Coincide con la luna llena de cosecha, una de las más brillantes del año. Ocurrirá apenas unas semanas después del equinoccio de otoño, conectando dos fenómenos astronómicos
que siempre han tenido un fuerte simbolismo cultural. ¿Cómo observarlo paso a paso? Lo mejor de un eclipse lunar es que no necesitas telescopios ni gafas especiales como en los eclipses solares. Basta con mirar al cielo. Busca un lugar despejado, sin edificios ni árboles que tapen la vista. Consulta la hora exacta de la fase parcial en tu localidad con apps como Time and Date, Stellarium o Sky Safari. Ten paciencia. El oscurecimiento de la luna es lento, así que disfruta del proceso. Si tienes prismáticos o un pequeño telescopio, la experiencia será aún más impresionante, ya que podrás ver el contraste de sombras en detalle. Efectos en nosotros. Algunos investigadores alternativos y astrólogos sugieren que los eclipses no son solo fenómenos físicos, sino que también afectan la energía y la psique humana. Hablan de cambios emocionales, de noches de insomnio o de sensación de transformación interior. Aunque la ciencia convencional no respalde estas ideas, es fascinante pensar en cómo un fenómeno en el cielo puede influir tanto en la percepción colectiva. ¿Y si los eclipses fueran, al menos, símbolos poderosos de nuestra propia conexión con los ciclos del universo? El eclipse parcial de luna del 6 de octubre de 2025 será un momento perfecto para detenernos y mirar al cielo. Para algunos será solo un juego de sombras entre la Tierra, el Sol y la Luna. Para otros, será un recordatorio de que todo lo que brilla puede oscurecerse y volver a brillar después. ¿Y tú? ¿Lo verás como un fenómeno astronómico o como un mensaje simbólico del cosmos? Si este tema te fascinó tanto como a mí, cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que los eclipses son simples juegos de sombras o señales del universo? ¿Vas a observar este eclipse del 6 de octubre? Dale like si aprendiste algo nuevo. Suscríbete para seguir explorando los misterios del cielo y comparte este video con alguien que también mire la luna con curiosidad. Nos vemos muy pronto, bajo un cielo que siempre guarda secretos.